quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Muy bienvenidos a esta mitad de la semana, a una nueva reunión devocional como la hemos tenido, tanto de oración como de estudio de la palabra del Señor. Un estudio, digamos, un poquito panorámico, pero estudio práctico de la palabra de Dios para nuestra vida familiar. Recuerde que estamos en temas familiares. Pues muchas gracias por estar ahí con fidelidad y para juntos darle gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Reconocer que Él es bueno. Todos los días Él muestra su fidelidad. Claro que hay circunstancias
diversas. Para algunos no es un hermoso día, cada día. Para algunos hay algunas situaciones inesperadas, complicadas, y especialmente si se ha sembrado algo inadecuado en la vida, ¿verdad? De pronto vienen las consecuencias y pues eso cambia toda la situación. Pero en la medida que vamos teniendo más comunión con nuestro Dios y con su santa palabra, vamos entendiendo más las cosas y vamos siendo más sabios en nuestro proceder, tanto nosotros como nuestra familia, para no sembrar pues lágrimas, no sembrar adversidades que de pronto brotan y vienen. Claro, siempre hay situaciones que no sembramos, situaciones que aparecen por las causas que sean, y entonces tenemos que enfrentarlas y tenemos que procurar resolverlas. Pero bendito el Señor, que tenemos una promesa de Él que dice que estará con nosotros todos los días, y así lo hace. Cada día Él dibuja un paisaje en el cielo, cada día la tierra produce, cada día ofrece su protección y la da, y cada día dispuesto al perdón, cada día la provisión en la mesa y cuántas cosas más. Así que es muy sabio y muy justo, como dice el Salmo 92, ¿verdad? Bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En la mañana disfrutar de la misericordia de Dios que ha sido renovada, y en la noche contar que nuestro Dios una vez más ha sido fiel. Bueno, casi estamos predicando ya, pero es bueno meditar en todo eso, ¿verdad? Para tener días sabios. Hoy vamos a meditar sobre el tema violencia en la familia. La violencia en la familia, usted sabe, es una lamentable realidad. Y vamos a hacerlo leyendo en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Vamos a leer en el capítulo 49, los versículos 1 y después del 5 al 7. Génesis, capítulo 49, versículo 1 y después del 5 al 7. Si usted puede tener su Biblia a la mano, será bueno, o su dispositivo, porque ahora ahí están también versiones, para comprobar que es palabra de Dios y que es confiable, que podemos creer en ella, meditar en ella, aprovecharla, disfrutarla, hacerla nuestra, hacerla vida para que nos vaya bien, y preparándonos también para el día de nuestro llamado. Muchas gracias también a los que visitan después la página, pues esperamos que encuentren bendición en estas meditaciones. Génesis capítulo 49, versículo 1 dice: Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos, y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Eso lo dijo en el versículo 1. Y de ahí comenzó a bendecir a unos, a profetizarles a otros, a describir características de algunos de ellos, pues eran 12 hijos. Pero vamos a ver específicamente en el versículo 5 ahora, y dice: Simeón y Leví, de ellos dos vamos a hablar. Simeón y Leví son hermanos, dice el papá Jacob. Jacob, por cierto, estaba ahí ya en su lecho de muerte, ya estaba muy malito, muy anciano, y entonces ya estaba muy cercano a morir. Por eso los llamó a todos para hablarles palabras proféticas. Y aquí dentro de eso dice, le habla a Simeón y Leví, dos de sus hijos, y dice: son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte con su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Palabras bastante amargas para dos de sus hijos. Como le digo, estuvo mencionando características de algunos. Uno decía: este es sabio, vas a ser juez en la tierra. Otro decía: tú eres fuerte, vas a ser un hombre de gran trabajo, y tú eres esto y tú eres esto. A cada quien le dio sus palabras. Algunos, como a Judá, le dio bendición, y como a José, que también era hijo de él, le dio bendiciones. Pero a estos dos
ahí en su lecho de muerte, les dijo estas palabras que les dijo, tremendas. Se las voy a leer otra vez, o leámoslas otra vez. Dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Palabras proféticas inspiradas por el Espíritu Santo, seguramente. Bueno, ya le dije, él estaba en su lecho de muerte y les dijo palabras a cada quien. Pero en el caso de Simeón y Leví, les dejó ver claramente que no estaba de acuerdo con su manera violenta de ser y de proceder. No estaba de acuerdo. A ese punto él solamente veía eso, y él solamente tenía la experiencia de lo que los había visto hacer, que ya se lo voy a describir en un momentito. Varias veces hicieron eso. Pero él no entendía, pues tal vez no le puso nunca la atención necesaria, tal vez nunca oró específicamente por eso, no lo sé. Pero, ¿por qué causa estos serían así? Fieros, duros, crueles. ¿Por qué estos dos eran así? Violentos, en una palabra, violentos. Eran parte de una familia y sin embargo eran de ellos los más violentos, los dos más violentos. Mire, cuando una persona es violenta en palabras, en hechos, en intenciones, cuando una persona es violenta, pues está demostrando la evidencia de que no tiene paz en su alma, de que no tiene satisfacción de la vida, de los hechos, de la familia, de quien sea, de que está resentido o resentida, de que está amargado o amargada. Y lo que no sabe es que al practicar la violencia, como le fue inspirada la violencia, también ellos van a engendrar violencia. La violencia, dicen ahora también, ¿verdad? Engendra violencia. La violencia no se arregla con violencia de ninguna manera. Más bien la violencia engendra más violencia. Estaba leyendo leyendo en este mismo Génesis, y cuando la mamá de estos hombres, Simeón y Leví, resultó esperando, ella era Lea, así se llamaba, y cuando ella resultó esperando a Simeón, ellos no eran los primeros, ya eran como medianos, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor que ella estaba resentida, pues no dice esa palabra exactamente, pero dice, seguramente ahora ya no voy a ser menospreciada por mi marido. O sea, ella estaba siendo menospreciada por su marido, y eso seguramente le tenía lastimada su alma. No sé qué comentarios haría mientras ella estaba esperando a Simeón, y lo mismo pasó prácticamente con Leví. Ella seguía esperando que el menosprecio de su marido terminara y que la tomara más en cuenta, que la amara un poco, que le tomara consideraciones, en fin, pero no lo veía. Entonces no cabe duda que había en su alma una insatisfacción. Había dolor, y bueno, pues ahí estamos viendo que muchas veces el bebé que está en el vientre como que recibe alguna influencia o algo ahí misterioso. En el capítulo 29 de Génesis y versículo 33 dice, concibió otra vez, dice, se refiere a Lea, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también a este, y llamó su nombre Simeón. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. O sea, la tenía abandonada o semi-abandonada, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Rubén era el primero, Simeón era el segundo, Leví era el tercero, y de ahí los demás. Ella estaba insatisfecha, ella estaba herida, estaba triste, y en esas condiciones concibió, y en esas condiciones dio a luz. Y estos hijos, pues, algo tenían. Posiblemente ya en su edad adolescente, ellos veían que su mamá era menospreciada por el papá, que la tenía medio abandonada.
El asunto en este tiempo era que Jacob pues se había hecho de 4 mujeres. Una era Lea, fue la primera, pero a ella se la dieron por esposa con engaño, el suegro. Pero a quien Jacob verdaderamente amaba era a Raquel, ¿verdad? Y entonces en aquel tiempo la dote era trabajar por ellas. Jacob había trabajado 7 años por Raquel, según él, y entonces cuando llegó el tiempo en que se la entregaran, le entregaron por engaño a Lea, la mayor. Entonces el suegro, que no era tan honesto, le dijo, es que aquí no se hace así. Pero yo trabajé por Raquel, sí, pero aquí primero se tiene que casar la primera, entonces te doy a Lea. Y Jacob no estaba contento con eso, así que por eso se dio lo que se dio. Raquel era la amada de él, y habían las 2 siervas de ellas 2 se volvieron también concubinas de él. En ese tiempo todavía no estaban las leyes de Moisés, pues Moisés vendría generaciones más adelante. Dios no había establecido cosas, y entonces Jacob tenía 4 mujeres, no había ningún problema. Tuvo 12 hijos y una hija en total. Pero volvamos con Simeón y Leví. Cuando ya eran jóvenes, tuvieron la oportunidad de mostrar qué contenía su alma. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 34 del mismo Génesis, dice que asesinaron a todos los varones de un lugar. Y lo hicieron cruelmente, y lo hicieron cobardemente, porque estos hombres no estaban en condiciones de defenderse. No estaban en condiciones de defenderse. Entonces ellos los atacaron. Era un lugar que se llamaba Siquem. Y ahí mataron a todos los varones, como le digo, desarmados, porque estaban demostrando todo lo fiero, todo lo violento que tenían en su corazón. O sea, no resolvieron la violencia en sus vidas. Al contrario, la aumentaban. Bueno, cuando seguimos viendo las Sagradas Escrituras, cuando se habla en el primer libro de las Crónicas acerca de las generaciones, encontramos que en el capítulo número 4, encontramos que los descendientes de Simeón, porque como le dije, la violencia engendra violencia. Dice la palabra del Señor que en el capítulo 4, en el primer libro de Crónicas, que los descendientes de Simeón llegaron a una comunidad que era pacífica, una comunidad de campesinos que eran pacíficos, no tenían ejército, no andaban en esas cosas, sino que eran hombres de campo, con sus animalitos de campo, pero dice que era un lugar de gruesos pastos. Entonces los descendientes de Simeón llegaron, desbarataron la comunidad, atacaron a los campesinos, los destruyeron completamente para quedarse con sus tierras y quedaron con sus pastos a pura violencia. Eso lo describe el libro de las Crónicas en el capítulo número 6. Y entonces mire cómo resulta el asunto a través de generaciones. Si no se resuelve por esas razones que abuelo violento, hijo violento, nieto violento, si no se resuelven las situaciones. Y la violencia se concibe por inspiración, por influencias, por ejemplos. Se recibe la violencia y entonces se acostumbra a la persona como algo normal a ser violento. Sin embargo, la violencia es un pecado. Es un pecado. Y en el caso de Leví, de sus descendientes fue Moisés. No leí más acerca de qué pasó con otras comunidades descendientes de Leví, pero me detuve a ver que Moisés fue descendiente de Leví. Y entonces se recuerda usted que Moisés, antes de ser transformado, él era muy violento. Cuando allá, siendo príncipe en Egipto, para defender a un hebreo, no le llamó la atención al egipcio que lo estaba atropellando, que lo estaba golpeando. No le llamó la atención, no solamente lo castigó, no lo latigueó, no lo bofeteó, no, lo mató de una vez. Lo mató de una vez. Él era violento. Y después, más adelante, se vio eso, ¿verdad? Cuando él ya en comunión con Dios se incomodó una vez y rompió las tablas de la ley de Dios que Dios le había dado. Así era su temperamento. Entonces vemos pues de que la
Por supuesto, Moisés después se convirtió de verdad, pero eso lo vamos a comentar luego. Pero entonces la violencia, pues, genera violencia. Ya le dije, por influencias, por ejemplo, ¿verdad? Por circunstancias, por qué sé yo, otras formas se puede engendrar la violencia. Pero ese es un pecado. Dios no tolera la violencia. Mire, en el mismo libro de Génesis donde estamos, cuando nosotros vemos el capítulo 6, si lo tienes la facilidad de buscarlo, en el capítulo número 6 del libro de Génesis, en el versículo número 11, Génesis 6, 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Aquella situación de violencia en la humanidad cuando ya habían algunos habitantes, ya habían tal vez millones. Esa situación de violencia entre la gente, dijo el Señor, nuestro Creador, dijo, el pensamiento de estos hombres es de continuo solamente el mal. Prácticamente están dando a entender de que todo era arrebatado, que todo era impuesto, que todo era exigido, todo era por violencia, y eso causó que Dios decretara el diluvio universal que destruyó a toda la raza humana, exceptuando a Noé con su familia. Porque para Dios la violencia es pecado. Y Dios siempre ha estado al control de la humanidad. Dios no es Dios de historia nada más, es Dios de siempre. Fíjese lo que dice Eclesiastés 4. Eclesiastés 4.1. Eclesiastés 4.1. No es eclesiástico, sino Eclesiastés 4.1. Dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Dios lo ve, Dios lo sabe, Dios lo vigila, y Dios tiene una medida para esas situaciones de la violencia en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo profetizó en San Marcos capítulo 13, profetizó en el versículo número 12, dice que llegaría un tiempo en que los hijos se levantarían contra los padres contra los hijos, como algo extremo ya pues, cuando hoy estamos viendo cosas así, ¿verdad? Que hay padres que matan a sus hijos, que los golpean, los torturan. Madres también han sido capturadas, madres golpeando el fruto de su vientre cuando ellas están inocentes, cuando están bebecitos o pequeñitos. Es una cosa increíble. Y los padres, por supuesto, ya no digamos cuando hay otro tipo de relación ahí. Pero está ocurriendo. Y también el Espíritu Santo, utilizando como su instrumento al apóstol San Pablo, en la segunda carta que le mandó a Timoteo, capítulo 3, eso ya lo hemos leído, segunda Timoteo, capítulo 3, dijo a través del apóstol San Pablo, dijo el Espíritu Santo lo siguiente, segunda epístola de Timoteo, capítulo número 3, dice, también debes saber esto, porque le está escribiendo a Timoteo. Es una carta a Timoteo, que era un pastor joven, y proféticamente para todos nosotros también. También debes saber esto, que en los postreros días, los tiempos finales, esto se escribió hace unos 2000 años. Entonces, postreros días, ya tiempos como estos, dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural,
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, le dice el apóstol Pablo a Timoteo y también a nosotros. Esto parece una noticia más que una profecía, porque hoy vemos nosotros en los ambientes de las sociedades latinoamericanas y también norteamericanas y también asiáticas y también europeas y africanas, no digamos, vemos la violencia por todos lados. Vemos el sicariato, vemos el pandillerismo, vemos el ladronismo, vemos la extorsión cruel, vemos el secuestro, vemos todas esas cosas, la trata de personas que son formas de violencia terrible por todos lados. Y eso estaba profetizado por el Señor por causa de ver pues la conducta de la raza humana. Lamentablemente, es lamentable lo que está pasando. Pero mire, nosotros no solamente tenemos meditaciones de la palabra del Señor para información, no, también tenemos de la palabra del Señor, tenemos también la solución de estas cosas. Claro que no todos las aceptan, no todos las reciben. Y por esa razón es de que hay lo que hay, ¿verdad? Pero hay mucha gente que ya es recatada, que ya es reverente delante de Dios, que ya piensa las cosas y que procura con esfuerzo cambiar sus vidas, en fin. Claro, gracias a Dios que ya hay, pero todavía permanece la violencia en nuestras sociedades. Pero puede ser solucionada. Toda la historia humana ha habido violencia. Y actualmente, no digamos, la violencia es una noticia diaria. Y esto no solamente se refiere a violencia en un sector o en otro, se habla de violencia en comunidades enteras. Hay violencia hasta con armas de fuego entre comunidad contra comunidad. Aquí en Guatemala tenemos algo por ahí nosotros por discusión, por tierras, por herencias y cosas por el estilo. Pero no solamente ahí, vemos esto en las calles, la violencia en el tránsito. Todos tratando con el afán del tiempo, tratando de ir con camino abierto, con vía libre, y cuando de repente hay alguna interrupción por ahí, pues ya hay palabras soeces, ya hay amenazas, ya hay tendencia de pleitos y de repente hasta ataques armados en el tránsito. En los centros educativos hay violencia entre niños ya, entre niños en las escuelas, en los centros educativos. No digamos ya adolescentes y otros ya hay. Claro, hay muchos que son respetuosos por la gracia de Dios, son buenos hijos, son buenos estudiantes, pero hay mucha violencia también entre ellos y otros que la sufren. Y ahora, solamente que ahora hay un nombre ahí que se llama bullying, pero eso es violencia, es cuando se humilla, cuando se golpea, cuando se tortura, cuando se amenaza, es en los centros educativos. Y en los centros deportivos también hay muchos encuentros de diferentes tipos de deportes que terminan en violencia. Y eso es una noticia que no se puede negar. Terminan en violencia, ya no hay arte, ya no hay elegancia, ya no hay gracia en el deporte, sino que hay violencia muchas veces. Y en los hogares, lamentablemente, en los hogares, hay violencia a través de las palabras, hay violencia a través de las amenazas, violencia a través de alzar la voz, violencia humillando a uno o al otro, diciéndole palabras dolorosas, hiriendo sus almas unos con otros. Aquellos que se han jurado amor, peleándose, maltratándose, sacándose a las familias, etc. Y muchas veces violencia física también, golpes y hasta heridas. Todo eso está ocurriendo, todo eso es triste. Pero veamos un caso, y ya es poquito el tiempo que nos queda, pero veamos un caso, por ejemplo, mencionamos a Moisés, ¿verdad?, que era muy violento.
Pero mire usted, ya en el libro de Números, ya pasó Éxodo cuando él nació, ya pasó la salida de Egipto, ya pasó el Levítico, que es cuando Dios instala todas las leyes, cuando Dios manda los mandamientos, ya todo eso pasó, ya entraron ya están cerca de la tierra prometida y todo eso. Y en el libro de Números nos dice una frasecita muy cortita acerca de Moisés. Capítulo 12 de Números y versículo 3. Escuche lo que dice. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Oh, ¿qué le pasó a Moisés? No era un hombre fiero, pues. No era un hombre, como decimos nosotros, violento, pero por aquí también decimos bilioso, que es de puro hígado ahora. ¿Qué le pasó? Tuvo un encuentro personal con Dios. Vio la gloria de Dios en su vida. Le transformó completamente su existencia. Después de ser el militar que era, se vuelve el pastor que terminó siendo. Aquel pastor amoroso, aquel pastor respetuoso, considerado. Y eso no solamente se ve acá, en el caso de Moisés, se ve en muchos casos en la actualidad. Muchos casos de verdad, es una transformación tremenda en muchas personas, hombres y mujeres, que verdaderamente han tenido un encuentro por la fe, porque no se puede ver nuestro Dios. La palabra del Señor dice que no se puede ver a Dios y seguir viviendo. No se puede. Por eso Él estableció la fe. La fe es lo que no se ve, pero se cree con todo el corazón. Y por eso nosotros hablamos con Él por la fe. No lo vemos ni lo sentimos tal vez, pero creemos que Él escucha, que Él está, que Él nos oye, que Él nos ama, que de Él es la santa palabra, y por eso la meditamos así. Y hemos visto su gloria y su poder en nuestras familias. Nos ha transformado ya generaciones, bendito sea su nombre, desde que nuestro Señor Jesucristo vino a nuestra vida y a nuestro hogar. Así que Moisés nació en tiempo de violencia, porque cuando Moisés nació estaban persiguiendo a los niños para matarlos, y él fue entrenado en el palacio, en la corte egipcia, y fue entrenado para la violencia cabalmente. Y cuando salió de ahí, por el llamado de Dios, pues mostró todavía su violencia, pero ahora estamos viendo que él es el hombre más manso de toda la tierra, lo describe la Sagrada Escritura. Y esta experiencia también la tuvieron otros hombres de la actualidad, mujeres también, como por ejemplo Saulo, era violento, era criminal. Jacobo, eran tremendos, Jacobo y Juan. El Señor Jesús les puso los hijos del trueno, y otros muchos, pero todos ellos encontraron su paz, encontraron su gozo, encontraron su seguridad de transformación en la persona de Jesucristo, el príncipe de paz, aquel que dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. No se turbe su corazón, la paz les dejo, mi paz les doy. Él dijo: yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Y para mantener la paz entre ustedes, dijo el Señor Jesús, traten como quieran que los traten. ¿Y quién quiere ser maltratado? Todos queremos ser bien tratados. Por eso el Señor dice, como la ley de la siembra y la cosecha: siembren buen trato, siembren respeto, siembren amor, y recibirán eso en sus vidas. Y ahí mantendremos la paz entre la familia cristiana. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta oportunidad para meditar una vez acerca de la violencia, que sí tiene solución. Y como le dije, la violencia es la muestra de un alma sin paz, pero hay paz en Cristo Jesús cuando lo recibimos en el corazón. Y eso se irriga en la familia y la transforma el Señor para que tengamos familias nuevas. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias por estar conectado o visitando, o conectada y visitando. Y esperamos que estas pláticas les sean de bendición. Si el Señor nos permite, nos vemos en la próxima para el domingo. Bendito Señor, muchas gracias por tu palabra. Glorifícate con ella en nuestros corazones. Que sea bien aprovechada, que sea disfrutada, que sea recibida con humildad, para que tú puedas glorificarte en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades.
y en nuestra nación. Te damos las gracias, la gloria es tuya. Gracias por perdonar nuestros pecados y por atender las necesidades que te exponen nuestros hermanos, amigos y simpatizantes ahí. Concédenos reunirnos otra vez conforme a tu santa voluntad y darte la gloria disfrutando de tu maravillosa palabra. Por Jesucristo nuestro Señor damos las gracias. Amén. Hasta muy pronto, si el Señor nos da la vida. Muchas gracias por venir y conectarse o visitar para que juntos disfrutemos de estos tiempos devocionales. Un abrazo y que tengan una segunda mitad de la semana de mucha bendición. Hasta pronto. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para
que crezcas tú, Jesús.